Ana Luisa, una mujer ambiciosa de origen humilde, se casa con Eduardo, un hombre ciego, amable e inteligente. Insatisfecha con la vida tranquila y sin perspectivas, Ana abandona a Eduardo sin explicaciones. Un año después, al ver a Eduardo en las noticias, Ana, consumida por la culpa, decide buscarlo e inventa una historia para justificar su ausencia. Suscríbete al canal y dale like al video para no perderte esta emocionante historia. Ana Luisa siempre soñó en grande. Criada en una familia humilde, creció decidida a conquistar una vida mejor. Su ambición la impulsaba a buscar oportunidades que la sacaran de la simplicidad que siempre conoció. Fue entonces cuando conoció a Eduardo, un hombre ciego desde la infancia, pero cuya discapacidad nunca le impidió ser una persona inteligente, amable y extremadamente capaz. Eduardo trabajaba como programador en una pequeña empresa de tecnología. Era conocido por su habilidad excepcional para resolver problemas complejos y por su visión estratégica, que, irónicamente, no dependía de sus ojos. Su vida estaba meticulosamente organizada, sin espacio para sorpresas ni aventuras, lo que le daba una sensación de control y seguridad. Ana y Eduardo se conocieron en un evento comunitario. Ana quedó impresionada por la confianza de Eduardo y por la manera en que parecía superar todas las limitaciones que la vida le había impuesto. Se enamoraron rápidamente y se casaron después de un año de noviazgo. Al principio, la relación parecía un cuento de hadas. Eduardo era cariñoso, comprensivo y siempre dispuesto a escuchar a Ana. La alentaba en sus sueños y la apoyaba en sus ambiciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la rutina comenzó a pesar sobre Ana. La vida junto a Eduardo era demasiado tranquila para alguien que deseaba vivir intensamente. La casa organizada, los horarios fijos, las mismas conversaciones y los mismos lugares empezaron a sofocarla. Ella quería más emoción, más oportunidades, más de lo que Eduardo podía ofrecer en ese momento. Eduardo, por otro lado, estaba plenamente satisfecho. Veía en Ana a su compañera de vida, alguien con quien podría compartir sus días y construir un futuro sólido. No percibía que, para Ana, esa solidez era una prisión dorada. La creciente frustración de Ana era un misterio para él, que la amaba y no podía entender por qué el brillo en sus ojos se estaba apagando. La tensión entre el deseo de Ana por una vida más vibrante y la incapacidad de Eduardo de ofrecerla fue creciendo silenciosamente. Ana comenzó a sentir que estaba traicionándose a sí misma al contentarse con una vida que no correspondía a sus sueños. Y fue entonces cuando empezó a planear una salida. La insatisfacción de Ana comenzó a manifestarse de maneras sutiles. Al principio, eran solo pequeños suspiros de frustración, miradas perdidas y silencios prolongados. Eduardo, sensible a los cambios en el comportamiento de su esposa, preguntaba si algo estaba mal, pero Ana siempre respondía con una sonrisa forzada y la garantía de que todo estaba bien. Sin embargo, dentro de ella, un torbellino de emociones se agitaba. Ana comenzó a ver su vida con Eduardo como una secuencia monótona de días sin color. El trabajo de Eduardo, que antes la impresionaba, ahora parecía un obstáculo para la emoción que ella buscaba. Las conversaciones, antes llenas de planes y sueños compartidos, se volvieron predecibles. Los fines de semana, que deberían ser un alivio, se convirtieron en una repetición tediosa de actividades rutinarias. Con el tiempo, Ana comenzó a distanciarse emocionalmente de Eduardo. Salía más con sus amigas, pasaba horas navegando en las redes sociales, buscando algo que llenara el vacío creciente en su corazón. Las discusiones empezaron a surgir, inicialmente sobre cosas pequeñas, un fregadero lleno de platos, una ropa fuera de lugar, pero pronto se volvieron más profundas. Ana se quejaba de la falta de novedades, del aburrimiento que sentía, mientras Eduardo intentaba entender qué más podía hacer para complacerla. Eduardo, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, se esforzaba aún más por agradar a Ana. Planeaba pequeñas sorpresas, trataba de conversar sobre los sentimientos de ella, pero nada parecía suficiente. Ana, por su parte, se sentía cada vez más atrapada en una vida que no correspondía a sus deseos. La casa que compartían, que antes era un hogar acogedor, empezó a parecer una jaula. La insatisfacción de Ana alcanzó su punto máximo cuando, una noche de viernes, encontró a una antigua amiga de la escuela, Camila, que estaba de paso por la ciudad. Camila tenía una vida que Ana envidiaba, era exitosa, viajaba por el mundo y parecía vivir cada día como si fuera una aventura. Las historias de Camila sobre fiestas en lugares exóticos, encuentros emocionantes y una carrera en ascenso despertaron algo en Ana. Ella quería eso para sí misma, quería sentir que estaba viviendo plenamente. A partir de esa noche,
Ana comenzó a considerar seriamente la posibilidad de cambiar radicalmente su vida. Ya no quería solo soñar con una vida mejor, quería vivirla. Y, lamentablemente, empezó a pensar que eso no sería posible al lado de Eduardo. La frustración que antes era solo una sombra, ahora se convertía en una certeza. Ana necesitaba tomar una decisión drástica para buscar la felicidad que tanto deseaba. En una mañana soleada de otoño, Ana se despertó con una decisión firme en su mente. Durante semanas, había ponderado sobre su situación, sopesando los pros y los contras, pero ahora todo parecía claro. Sentía que, para buscar la felicidad que deseaba, debía dejar todo atrás, inclusive a Eduardo. Aunque él era un buen hombre, su presencia simbolizaba la vida pacífica y sin emoción que ella quería abandonar. Ana comenzó a planear su huida de manera meticulosa. Usó sus ahorros para comprar un boleto de autobús a una ciudad distante, donde nadie la conociera. Fue empacando sus cosas poco a poco, escondiendo pequeñas prendas de ropa y objetos personales en una maleta que mantenía fuera de la vista. Evitaba pensar mucho en las consecuencias emocionales de su decisión, enfocándose solo en la necesidad de cambiar su vida. En la víspera de su partida, Ana preparó una cena especial para Eduardo. Era su manera de intentar aliviar la culpa que sentía, aunque sabía que ese gesto no cambiaría el impacto de su elección. Eduardo, feliz con la sorpresa, no tenía idea del torbellino interno de Ana. Él hablaba alegremente sobre un nuevo proyecto en el trabajo, mientras ella apenas podía mantener la compostura. A la mañana siguiente, mientras Eduardo aún dormía, Ana dejó una breve carta en la mesa de la cocina. Explicaba de manera vaga que necesitaba tiempo para sí misma, que no estaba feliz y que esperaba que él pudiera entender. Sin mirar atrás, Ana tomó su maleta y salió de casa, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Eduardo se despertó poco después, dándose cuenta de que Ana no estaba a su lado. La llamó, pero no obtuvo respuesta. Moviéndose cuidadosamente por la casa, sintió el vacío en cada habitación. Al alcanzar la mesa de la cocina, encontró la carta que Ana había dejado. Aunque no podía ver las palabras, el peso del papel en sus manos y el silencio a su alrededor revelaban la gravedad de la situación. Desorientado, Eduardo usó su teléfono con comandos de voz para llamar a algunos amigos y familiares, pero nadie sabía el paradero de Ana. Sintió una mezcla de tristeza, ira y una sensación abrumadora de abandono. Decidió que necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Mientras tanto, Ana seguía su camino hacia una nueva vida, tratando de dejar atrás el pasado que ahora parecía tan distante e irreal. Ana llegó a la nueva ciudad con una mezcla de alivio y ansiedad. Ese era su nuevo comienzo, lejos de las ataduras de su vida anterior. Encontró un pequeño apartamento para alquilar y consiguió un trabajo como asistente administrativa en una empresa local. Los primeros días fueron desafiantes, pero Ana estaba decidida a adaptarse y encontrar la felicidad que tanto buscaba. En el trabajo, Ana era eficiente y enfocada, ganándose rápidamente la confianza de sus colegas y superiores. Participaba en eventos sociales, hacía nuevas amistades y trataba de disfrutar de la libertad que ahora tenía. Pero, a pesar de las nuevas experiencias, la sombra de la culpa nunca la abandonaba. Recordaba a Eduardo con frecuencia, su amabilidad y cómo él nunca entendería completamente por qué lo había dejado. Las noches eran particularmente difíciles. Sola en su apartamento, Ana reflexionaba sobre sus elecciones. La imagen de Eduardo, desamparado y confundido, atormentaba sus pensamientos. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si la búsqueda de emoción y nuevas oportunidades valía el dolor que había causado a alguien que solo la amaba. Cierto día, mientras caminaba por la ciudad, Ana pasó por una librería y decidió entrar. Entre las estanterías, encontró un libro sobre autoconocimiento y decidió comprarlo. Esa noche, comenzó a leer y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a reflexionar profundamente sobre sí misma y sus motivaciones. La lectura la hizo confrontar sus propios miedos y deseos, y darse cuenta de que tal vez estaba huyendo de algo más profundo que solo la monotonía de la vida con Eduardo. Ana trató de distraerse con nuevas actividades. Se inscribió en un curso de cocina, empezó a tomar clases de baile y se ofreció como voluntaria en una ONG local. Cada nueva experiencia traía momentos de alegría y realización, pero la sensación de vacío persistía. Se daba cuenta de que construir una nueva vida no era tan simple como había imaginado. Mientras tanto, Eduardo también intentaba seguir adelante. Buscó ayuda de un terapeuta para lidiar con el dolor del abandono y empezó a involucrarse más en el trabajo y en proyectos personales. A pesar de todo,
nunca dejó de preguntarse qué había llevado a Ana a dejarlo de esa forma. Los días de Ana se convirtieron en una rutina de intentos de llenar el vacío que sentía. Tenía una nueva vida, pero no podía escapar de su pasado. A cada paso que daba para seguir adelante, el recuerdo de Eduardo y lo que dejó atrás la tiraba hacia atrás. Ana se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus propios demonios para realmente liberarse y encontrar la paz que tanto deseaba. Había pasado un año desde que Ana abandonó a Eduardo. Ella comenzaba a sentirse más cómoda en su nueva vida, aunque la culpa aún la acompañaba. En una noche fría, Ana estaba en casa viendo televisión cuando algo la hizo congelarse. En la pantalla, Eduardo aparecía en una entrevista. El noticiero local destacaba su historia, un hombre ciego que estaba en busca de respuestas sobre la desaparición de su esposa. Eduardo hablaba con una serenidad que contrastaba con el dolor visible en su rostro. Contaba sobre los momentos felices que vivieron juntos, mencionando cuánto significaba Ana para él y cómo su desaparición lo había dejado desorientado. Eduardo explicaba que, durante ese año, había tratado de entender qué podría haber llevado a Ana a tomar una decisión tan drástica. La determinación de Eduardo de encontrar respuestas conmovió a la reportera, quien le preguntó qué esperaba al compartir su historia. Eduardo respondió que quería saber la verdad, aunque fuera dolorosa. No culpaba a Ana, pero necesitaba entender para poder seguir adelante completamente. Ana quedó paralizada, escuchando cada palabra que Eduardo decía. Sintió un torbellino de emociones, culpa, vergüenza, tristeza y una punzada de añoranza. Ver a Eduardo después de tanto tiempo y en tales circunstancias hizo que las barreras que había construido alrededor de sus sentimientos se desmoronaran. Su voz, la manera en que hablaba de ella, todo la afectaba profundamente. Durante la entrevista, Eduardo reveló que había usado su historia para ayudar a otras personas con discapacidades, inspirándolas a no rendirse en sus sueños y a buscar respuestas a sus propias preguntas personales. Se había convertido en una figura pública, no solo por su búsqueda personal, sino también por su trabajo de apoyo e incentivo a otros. Ana se sintió aún más culpable al darse cuenta de que, mientras ella trataba de huir del pasado, Eduardo transformaba el dolor en algo positivo para ayudar a otros. Sabía que necesitaba hacer algo, no solo para redimirse, sino para encontrar paz consigo misma. Cuando la entrevista terminó, Ana se quedó allí sentada, perdida en sus pensamientos. Sabía que tenía que ponerse en contacto con Eduardo. No se trataba solo de aliviar su propia culpa, sino también de darle la verdad que tanto buscaba. Con el corazón pesado y la mente resuelta, Ana decidió que no podía posponer más ese momento. Ana pasó días ponderando sobre cómo acercarse a Eduardo. Decidió que no podía simplemente aparecer de repente y esperar que todo se resolviera. Necesitaba encontrar una manera de explicar su ausencia y, al mismo tiempo, lidiar con la culpa que llevaba. Después de mucho reflexionar, Ana escribió una carta. Quería que sus palabras fueran cuidadosas, sinceras y, sobre todo, que expresaran su profundo arrepentimiento. Con la carta lista, Ana tomó valor y llamó a Eduardo. Usó el número que él nunca había cambiado, lo cual, de cierta manera, le hizo sentir una punzada de nostalgia y esperanza. Cuando Eduardo contestó, su voz era la misma de siempre, pero con un tono más serio y contenido. Ana sintió el corazón apretarse mientras hablaba. Eduardo, soy yo, Ana. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Eduardo no dijo nada, solo respiró hondo, como si estuviera tratando de procesar esa llamada. Ana continuó. Sé que debes estar herido, confundido y con muchas preguntas. Yo, no sé cómo empezar a explicar todo, pero escribí una carta. Si puedes encontrarte conmigo, me gustaría entregártela en persona. Eduardo finalmente respondió, su voz era calmada, pero había una clara tensión. Ana, yo, no sé qué decir. He pasado tanto tiempo tratando de entender el porqué. No sé si estoy listo para escuchar, pero creo que necesito esas respuestas. Quedaron en encontrarse en un café tranquilo en la ciudad. Ana llegó temprano, nerviosa y ansiosa. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando Eduardo entró, guiado por su perro de servicio, el corazón de Ana se disparó. Parecía más delgado, más serio, pero aún así, el mismo hombre amable que ella había dejado atrás. Eduardo se sentó a la mesa, y Ana le entregó la carta con las manos temblorosas. Él agradeció y, con cuidado, pidió que ella la leyera para él. Ana comenzó a leer, su voz quebrándose ocasionalmente mientras explicaba sus razones, sus frustraciones y la búsqueda desesperada de algo que ni siquiera sabía exactamente qué era.
Habló sobre la culpa que había sentido desde el momento en que se fue y sobre el sufrimiento que causó a ambos. Eduardo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando Ana terminó, él se quedó en silencio durante unos minutos. Finalmente, habló, su voz baja y llena de emoción. Ana, gracias por haber venido y por compartir esto conmigo. Aún es difícil de entender completamente, pero creo que necesitaba escuchar esto. No sé si puedo perdonar todo ahora, pero al menos, tengo algunas respuestas. Conversaron por un tiempo, discutiendo los últimos meses de sus vidas y cómo ambos habían cambiado. Ana sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esa conversación era un paso necesario, pero también sabía que las heridas que había causado no serían fácilmente curadas. Después de la conversación en el café, Eduardo y Ana mantuvieron contacto ocasionalmente. Las conversaciones siempre estaban cargadas de emoción, pero también de una extraña sensación de alivio. Para Eduardo, entender las motivaciones de Ana ayudaba a procesar su dolor, aunque no lo borraba. Para Ana, era un camino tortuoso de redención y aceptación de las consecuencias de sus decisiones. Eduardo, después de mucha reflexión, tomó la difícil decisión de seguir adelante. Sabía que insistir en intentar volver con Ana solo prolongaría el dolor de ambos. Aunque aún sentía un profundo cariño por ella, Eduardo reconocía que su relación había cambiado de manera irreversible. Necesitaba aceptar que algunas cosas, por más dolorosas que fueran, no podían ser reparadas. En una tarde tranquila, Eduardo invitó a Ana a una última conversación. Se encontraron en un parque donde Eduardo frecuentemente paseaba con su perro guía. El sonido de las hojas al viento y las risas distantes de los niños jugando creaban una atmósfera melancólica. Sentados en un banco, Eduardo comenzó a hablar. Ana, he pensado mucho sobre todo lo que ha pasado y nuestras conversaciones. Ahora entiendo mejor lo que sentías, aunque no esté de acuerdo con la manera en que sucedieron las cosas. Creo que es hora de aceptar que nuestro camino juntos ha llegado a su fin. Ana sintió un nudo en la garganta, pero sabía que Eduardo tenía razón. Las cicatrices eran demasiado profundas para simplemente ser ignoradas. Eduardo, nunca podré pedir disculpas lo suficiente por lo que hice. Solo espero que algún día puedas encontrar paz y felicidad. Y que, de alguna manera, puedas perdonarme. Eduardo tomó la mano de Ana con gentileza, un gesto que cargaba más significado que las palabras. Quiero que sepas que, a pesar de todo, te deseo lo mejor. Ambos merecemos ser felices, aunque eso signifique seguir caminos separados. Permanecieron en silencio por un largo tiempo. No había necesidad de más palabras. Ambos sabían que esa era la despedida definitiva, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo para cada uno. Ana sentía una mezcla de tristeza y alivio. Eduardo, aunque herido, también sentía una ligereza, como si un peso se estuviera levantando gradualmente de sus hombros. Después de ese encuentro, Ana y Eduardo siguieron con sus vidas separadas. Ana continuó trabajando en la empresa, dedicándose a construir algo significativo. También se involucró en proyectos sociales, tratando de encontrar una forma de contribuir positivamente al mundo, tal vez como una manera de redimirse por el pasado. Eduardo, por su parte, se dedicó aún más a su trabajo y a su nueva misión de ayudar a otras personas con discapacidades. Comenzó a dar conferencias y se convirtió en un defensor activo de los derechos de las personas con necesidades especiales, inspirando a muchos con su historia de resiliencia. Algunos meses después de la última conversación con Eduardo, Ana aún estaba intentando seguir adelante con su vida. Un día, mientras tomaba café y hojeaba una revista de negocios, fue sorprendida por una noticia que la dejó perpleja. En la portada de la revista, Eduardo era destacado como el fundador de una de las startups de tecnología más prometedoras del país. El artículo detallaba el éxito reciente de la empresa de Eduardo, que desarrollaba tecnologías innovadoras para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidades visuales. Eduardo había transformado su pasión y experiencia personal en un negocio lucrativo e impactante, que ahora estaba recibiendo inversiones significativas y expandiéndose internacionalmente. No solo era un empresario exitoso, sino también un ejemplo inspirador de superación e innovación. Ana leyó el artículo con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Orgullo por ver que Eduardo había logrado tanto, y arrepentimiento por haber abandonado a alguien que, a pesar de sus limitaciones, poseía una visión grandiosa y un corazón generoso. Descubrir que Eduardo tenía una fortuna considerable solo aumentó la sensación de que había tomado una decisión terriblemente equivocada.
La lectura del artículo trajo a la superficie una serie de emociones conflictivas en Ana. Se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera permanecido al lado de Eduardo, apoyándolo y compartiendo su éxito. La sensación de arrepentimiento la consumía, al darse cuenta de que, en su búsqueda de emoción y nuevas oportunidades, había abandonado la oportunidad de vivir una vida próspera junto a un hombre extraordinario. Decidida a corregir lo que podía, Ana comenzó a planear una manera de reaproximarse a Eduardo. Motivada por el deseo de retomar la vida que dejó atrás, ahora enriquecida por la perspectiva de una vida de lujo y éxito, Ana decidió buscar a Eduardo. Sabía que sería difícil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para reconquistar al hombre que, ahora, veía como la clave para una vida que siempre soñó. Ana, decidida a reconquistar a Eduardo, comenzó a planear su acercamiento con cuidado. Sabía que no podía simplemente aparecer y esperar que todo se resolviera. Necesitaba ser estratégica y mostrar a Eduardo que estaba arrepentida y dispuesta a corregir sus errores. Empezó a enviarle mensajes, primero con delicadeza, expresando su deseo de reconectarse y saber cómo estaba. Eduardo, dudoso, respondió de manera educada pero distante. Ana sabía que necesitaba un gesto mayor. Decidió visitar la sede de la empresa de Eduardo, fingiendo interés en un proyecto de accesibilidad que la empresa estaba desarrollando. Cuando llegó, fue recibida por la secretaria, quien, extrañada por su presencia, la dejó entrar después de confirmar con Eduardo. Cuando Ana entró en la oficina de Eduardo, él estaba sentado en la mesa, escuchando atentamente una presentación de uno de los empleados. Al percatarse de la presencia de Ana, se sorprendió visiblemente, pero mantuvo la compostura. Tras la reunión, Eduardo la invitó a sentarse y, con una voz calma, preguntó el motivo de su visita. Eduardo, quería verte. Después de leer sobre tu éxito, me di cuenta de cuánto me equivoqué. Dejé a alguien maravilloso atrás, y lo siento mucho. Me gustaría tener una oportunidad para hablar y tal vez, empezar de nuevo. Eduardo escuchó atentamente, pero su rostro no expresaba emoción. Ana continuó, tratando de explicar cómo había cambiado y cómo se arrepentía profundamente por haberlo abandonado. Mencionó el artículo que había leído, elogió su trabajo y expresó admiración por sus logros. Eduardo, con un tono firme, respondió: Ana, me alegra que reconozcas mis logros y que estés arrepentida. Pero necesito ser honesto, el dolor que sentí cuando te fuiste no fue fácil de superar. Pasé mucho tiempo tratando de entender y, finalmente, encontré un propósito que me dio fuerzas para seguir adelante. No sé si estoy listo para revisitar ese capítulo de mi vida. Ana sintió un nudo en el corazón, pero no se dio por vencida. Continuó intentando acercarse, enviando mensajes de apoyo, pequeños regalos y mostrándose presente en eventos públicos donde sabía que Eduardo estaría. Ella se empeñaba en mostrar que estaba dispuesta a luchar por la relación, incluso sabiendo que sus motivaciones estaban mezcladas entre arrepentimiento genuino y el deseo de estar al lado de un hombre ahora exitoso. Eduardo, sin embargo, se mantenía cauteloso. Apreciaba el esfuerzo de Ana, pero no podía olvidar el dolor del abandono. Aún así, Ana no desistió, tratando de probar que sus sentimientos eran verdaderos y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reconquistar su confianza. A pesar de sus reservas, Eduardo decidió darle una oportunidad a Ana para ver si realmente había cambiado. Comenzaron a encontrarse ocasionalmente, tomando café y conversando sobre sus vidas y experiencias desde la separación. Ana estaba determinada a mostrar que era una nueva persona, alguien en quien Eduardo podía confiar nuevamente. Sin embargo, Eduardo mantenía una cautela constante, guiado por una intuición que no podía ignorar. Cierto día, durante uno de esos encuentros, Eduardo mencionó que había programado una entrevista importante para su empresa en un gran evento de tecnología. Ana, viendo la oportunidad de mostrar su apoyo, se ofreció a acompañarlo. Eduardo aceptó la oferta, pero algo en su tono sugería que aún no estaba totalmente convencido de las intenciones de Ana. En la noche del evento, Ana estaba al lado de Eduardo mientras él brillaba en el escenario, presentando su empresa y las innovaciones que estaban transformando la vida de tantas personas. Ella no podía dejar de admirar la confianza y la determinación de él. Sin embargo, después de la presentación, uno de los inversores se acercó y, en una conversación informal, mencionó casualmente la significativa fortuna que Eduardo había acumulado con el éxito de la empresa. Eduardo no podía ver la expresión de Ana, pero sintió un cambio sutil en su presencia a su lado. Algo en su reacción hizo que él comenzara a juntar las piezas del rompecabezas. Los mensajes repentinos, los regalos, el interés súbito, todo parecía encajar de una manera que no lo dejaba cómodo.
Después del evento, Eduardo decidió confrontar a Ana directamente. Se encontraron en un café cercano al lugar del evento, y Eduardo, con voz firme, preguntó: Ana, necesito saber la verdad. ¿Volviste a mi vida porque realmente te arrepientes de lo que hiciste, o porque descubriste sobre mi fortuna? Ana quedó visiblemente afectada por la pregunta. Intentó justificar sus acciones, afirmando que su arrepentimiento era genuino y que el dinero no importaba. Eduardo, sin embargo, podía percibir la vacilación y la inseguridad en sus palabras. Eduardo, yo realmente me arrepiento de haberte dejado. Cuando te vi en las noticias, me di cuenta de cuánto me equivoqué. Pero, saber de tu éxito, sí, me hizo querer aún más estar a tu lado. No te voy a mentir. Eduardo suspiró profundamente, sintiendo una mezcla de decepción y tristeza. Quería creer que Ana había cambiado, pero la verdad estaba clara ahora. Sus motivaciones estaban enraizadas en algo más superficial de lo que él esperaba. Ana, agradezco tu honestidad, pero esto solo confirma lo que temía. Estás aquí por los motivos equivocados. He cambiado mucho desde que te fuiste, y ahora, sé que merezco a alguien que esté a mi lado por lo que soy, no por lo que tengo. Ana intentó argumentar, pero Eduardo la interrumpió gentilmente. Es mejor que sigamos caminos separados. Te deseo lo mejor, pero mi vida ha tomado un rumbo que ya no incluye a ti. Con estas palabras, Eduardo se levantó y salió del café, guiado por su perro de servicio, dejando a Ana sola con sus pensamientos y arrepentimientos. Sabía que, esta vez, no había vuelta atrás. Eduardo había encontrado su verdad, y ella necesitaba aceptar las consecuencias de sus acciones. Ana, sentada sola en el café, sintió el peso de sus decisiones finalmente desmoronarse sobre ella. Eduardo se había ido para siempre, y no había nada que ella pudiera hacer para cambiar eso. Se levantó lentamente, saliendo del café con la certeza de que necesitaba seguir adelante y encontrar un nuevo propósito en su vida. Eduardo, por su parte, volvió a su rutina, enfocado en su trabajo y en su misión de ayudar a otras personas con discapacidades. La experiencia con Ana había reforzado su determinación de seguir adelante sin mirar atrás. Sabía que merecía a alguien que lo amara genuinamente y que valorara quién era, no lo que poseía. El tiempo pasó, y ambos siguieron sus caminos separados. Ana decidió dejar la ciudad y empezar de nuevo en un lugar donde nadie la conociera. Consiguió un trabajo en otra empresa y comenzó a construir su vida nuevamente, esta vez con más humildad y conciencia. Se involucró en actividades que la hacían sentirse útil y realizada, tratando de transformar la culpa y el arrepentimiento en algo positivo. Eduardo continuó expandiendo su empresa, alcanzando nuevas alturas e impactando positivamente la vida de miles de personas. Se convirtió en una figura pública respetada y un ejemplo de superación. A pesar de las cicatrices emocionales, Eduardo encontró la paz al saber que estaba haciendo una diferencia en el mundo y ayudando a otros a superar sus propias dificultades. Eventualmente, Eduardo encontró el amor nuevamente. Conoció a Laura, una mujer inteligente y compasiva que trabajaba como terapeuta ocupacional. Laura entendía y valoraba a Eduardo por quien era, y los dos desarrollaron una relación basada en respeto mutuo y apoyo. Ana, en su nuevo camino, también encontró la felicidad de una forma diferente. Aprendió a valorar las pequeñas cosas y la importancia de ser sincera consigo misma y con los demás. Aunque nunca olvidó a Eduardo, aceptó que sus vidas tomaron rumbos diferentes por una razón. La historia de Ana y Eduardo es una lección de crecimiento, resiliencia y la importancia de seguir adelante, incluso cuando los caminos se separan. Ambos encontraron nuevas oportunidades y construyeron vidas significativas, aprendiendo de los errores del pasado y transformando sus experiencias en fuerzas para el futuro. Espero que hayas disfrutado la historia. Suscríbete al canal y dale like al video para más contenidos emocionantes como este. Deja tu comentario y compártelo con tus amigos.